En el primer tema del curso nos centramos en los procesos de evaluación en la etapa de infantil. Luego continuamos dedicando un tema a la observación como herramienta privilegiada de recogida de información en esta etapa educativa. En el pasado tema conocimos los principales registros de recogida de información y por fin llegamos al cuarto y último tema del curso en el que fundamentalmente vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, veremos cómo comunicar a las familias o a cualquier otro agente implicado los resultados de nuestras evaluaciones. Y terminaremos el tema dedicando una parte de nuestros contenidos a la evaluación de nuestra propia acción educativa. La familia y la escuela guardan una estrecha relación, en especial en esta etapa de infantil, en la que debido a la corta edad del alumnado es necesario establecer canales de comunicación fluida. Existen numerosas estrategias y herramientas para que esta comunicación resulte efectiva. Vamos a agruparlas en aquellas destinadas a una comunicación diaria o aquellos otros instrumentos para la comunicación periódica. Y lo primero de lo que hablaremos, y que es muy habitual, es de los partes diarios. Pensar que nuestras observaciones y nuestras evaluaciones no se limitan al proceso meramente educativo del alumnado. En la etapa de infantil también cobra especial importancia el desarrollo del niño o la niña y su adquisición de hábitos. Muchos de los datos de estas observaciones se recogen en listas de control que convendría compartir con las familias, por ejemplo, si las colgamos en un tablón de anuncios al que puedan tener acceso. También podemos realizar comentarios informales a la entrada o a la salida del cole. Ya sabéis que es habitual que a los niños, sobre todo a los de infantil, les lleven y les recojan sus papás o sus familias, sus mamás, sus abuelitos o quien sea del cole. Por lo tanto, como tutores, vamos a contar con al menos 2 momentos cada jornada para interactuar con las familias. Por supuesto, estos contactos van a depender de cómo haya ido el día del alumno o de la alumna. Si no hay nada relevante que comunicar, la interacción se va a limitar a un saludo de cortesía y poco más. Ahora, si hay algún suceso relevante, sí que deberíamos comunicarlo. Pero ojo, en caso de que el acontecimiento sea especialmente importante, sería recomendable emplazar a la familia a otro momento o a otro lugar con más privacidad. Y una cosa más en relación a estas comunicaciones. En esos momentos podemos aprovechar para reforzar o recordar algunas informaciones que hemos transmitido por otros medios, como a través de circulares, de la agenda, etc. Como hemos dicho, podemos transmitir información en un tablón de anuncios. Es un medio unidireccional y es verdad que eso lo limita, pero nos puede venir muy bien para transmitir ciertas informaciones. Y la estrella de las herramientas de comunicación con las familias suele ser la agenda. En esa libreta, el tutor o tutora anota cualquier información que considere de interés para la familia. Y por su parte la familia comparte cualquier cuestión que quiera notificar. Se trata de una herramienta muy práctica, en especial cuando no es el padre o la madre quien recoge al niño y no hay tanto contacto personal. Y además de la comunicación diaria, tenemos otras estrategias para establecer una comunicación periódica, como por ejemplo las entrevistas, que ya habéis trabajado en otras asignaturas y que aquí vamos a analizar en lo que respecta concretamente a la etapa de infantil. Según el grado de estructuración que nos planteemos, la entrevista puede ser estructurada cuando utilizamos un formulario y no nos salimos de él, seguimos un orden y abordamos todas y cada una de las preguntas del formulario. Esta es una buena estrategia para obtener datos cuantitativos. O puede ser no estructurada, cuando abordamos los temas de manera flexible y con preguntas abiertas. Aquí la información es más subjetiva y podemos obtener datos cualitativos. Y luego, en tercer lugar, puede ser una entrevista semiestructurada o mixta, cuando aunamos estrategias de los dos modelos anteriores. Podemos recabar datos concretos en una parte más estructurada y abrir un apartado menos estructurado para abordar temas más cualitativos. Lo habitual es desarrollar entrevistas semiestructuradas. Luego, dependiendo del grado de directividad, la entrevista puede ser dirigida, cuando el control de la conversación lo maneja la persona que entrevista, con el objeto de no dejarse ningún tema planificado en el tintero. O puede ser no dirigida, cuando ofrecemos más libertad a la persona entrevistada para abrir y cerrar temas. O bien, puede ser semidirigida o mixta, que es una mezcla entre ambas y que, por cierto, también es la más utilizada, utilizando el estilo dirigido para recabar datos concretos que nos interesen y el no dirigido para una conversación más distendida.
Y en tercer lugar, según el número de participantes, la entrevista puede ser individual, cuando solo entrevistamos a una persona, o una entrevista en grupo cuando entrevistamos simultáneamente a varias personas. Como os decía, lo que nos importa aquí es analizar las entrevistas que realizamos en la etapa de infantil. Lo habitual es realizar 2 entrevistas individualizadas por curso, una al principio y otra con el curso ya iniciado. Estas 2 son las habituales, aunque además se pueden convocar tantas entrevistas como sean necesarias, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno o de cada alumna. La entrevista inicial suele convocarse antes incluso de que empiece el curso escolar, para conocer los datos principales de cada alumno o de cada alumna. En el primer curso, bien del primer ciclo o bien del segundo ciclo, es muy importante esta primera entrevista, ya que vamos a conocer datos novedosos para nosotros. Y las familias también van a acercarse por primera vez al centro. Muchos de esos datos se pueden recoger en el cuestionario de inicio de escolaridad que está en el anexo 1 de la Orden Autonómica de la Comunidad Valenciana del 24 de junio de 2008, que ya vimos en el anterior tema. Es el momento de completar ese formulario en una parte más estructurada y dirigida de la entrevista. Y como decía, no solo es la familia la que nos ofrece información, sino que en esta primera entrevista también les informamos de los datos fundamentales de funcionamiento del centro. Y si es posible, es ideal convocar una entrevista de seguimiento a mitad de curso. En ella abordaremos cualquier aspecto relevante sobre el proceso educativo y el progreso que esté siguiendo el niño o la niña. En caso de que esta entrevista de seguimiento se realice antes de la entrega de notas, podremos anticipar algunos datos. Y si la realizamos después, aprovecharemos para resolver dudas que nos puedan plantear. Y además de estas 2 entrevistas, podemos convocar tantas entrevistas como consideremos necesario. Estas entrevistas extraordinarias las podemos solicitar nosotros como tutores o tutoras, o bien las familias si quieren trasladarnos alguna información que venga desde casa. Pero las familias no solo nos van a visitar en las entrevistas que realicemos, también les convocaremos a una serie de reuniones. En las reuniones damos a conocer a las familias de todo el grupo una serie de informaciones y también se les permite participar aportando lo que consideren necesario. Por lo general se convocará una reunión al inicio de curso en la que se presenta al equipo docente y se explica el funcionamiento que se seguirá durante todo el curso. También se puede convocar una reunión a final de curso en la que se hace una valoración general de todo el proceso que se ha seguido y se pueden dar algunas pautas para las vacaciones. Y relacionado con las reuniones desde el centro educativo, también se puede convocar unas reuniones grupales para abordar diversos aspectos relacionados con la educación del alumnado. Son las escuelas de familias, que suelen estar promovidas por el propio centro educativo o por las AMPAs. Y seguimos analizando herramientas y estrategias para comunicar con las familias y llegamos a los informes. Como tutores y tutoras vamos a elaborar unos documentos que entregamos a las familias en donde se indican los progresos de sus hijos e hijas, en lo académico y en lo relativo a su desarrollo. Por lo general, estos informes están estructurados en áreas de desarrollo. Lo habitual es entregar un informe cada trimestre, son los boletines de notas, que vienen regulados por la legislación. Y dedicamos ahora un apartado a la comunicación por medio de herramientas digitales, que son tan habituales últimamente. Por lo general, los centros disponen de su propia página web, en donde se ofrece información general del centro, además de acceso a otros canales de comunicación. También podremos comunicarnos con las familias a través del correo electrónico. En estos casos, recordad que la comunicación debe de ser lo más formal posible. Y luego hay algunas herramientas de comunicación específicas que la Administración Educativa desarrolla. En nuestro caso particular de la Comunidad Valenciana se ofrece el espacio Web Familia, donde se recoge toda la información del curso académico y se permite contactar con el profesorado. Y aparte de las herramientas oficiales de comunicación, puede haber otras informales como las aplicaciones de mensajes. En el WhatsApp de padres y madres, que no solemos estar los docentes, por suerte, pero en cualquier caso es muy recomendable que a la hora de crear esos chats se establezcan una serie de normas sobre qué, cómo y cuándo publicar, para evitar los conflictos que parecen estar garantizados.
Y ahora, para terminar este tema y los contenidos de nuestra asignatura, vamos a dedicar un pequeño espacio a la evaluación de la propia acción educativa. Como docentes deberíamos desarrollar estrategias para evaluar nuestra propia programación didáctica. A la evaluación de la programación didáctica se le suele llamar de seguimiento, porque es justamente eso, un seguimiento continuo que se hace a lo largo del curso para ir modificando lo que no funciona y validándolo o no. Lo primero que tenemos que evaluar en ese seguimiento de nuestra programación didáctica es la temporalización, si nos hemos ajustado a los tiempos programados. También evaluaremos las actividades propuestas, si se ajustan a los objetivos que nos planteábamos y si se han desarrollado como esperábamos. Y también evaluaremos los recursos utilizados. ¿Y cómo hacemos esta evaluación? Para llevar un control adecuado del seguimiento podemos utilizar una ficha que recoja los datos fundamentales de nuestra unidad didáctica. Este podría ser un ejemplo de ficha y también podemos utilizar el diario de clase o el anecdotario. Para la evaluación de las actividades o la evaluación de ajuste, porque nos permite ir modificando sobre la marcha todo lo que necesitemos, utilizaremos una ficha de observación, como por ejemplo este modelo básico, que incluye información sobre el grado de aceptación, la potencia de la actividad y su resultado, u otro modelo más estructurado a modo de lista de control o escala de estimación. Y además de todo esto, también debemos evaluar nuestra propia acción educativa. Para ello, debemos ser lo más objetivos posible, sin caer en ser demasiado críticos o demasiado complacientes. Y si fuera posible, sería ideal poder contar con un observador externo que nos ofrezca una observación independiente. Y hasta aquí los contenidos del cuarto tema, que espero que os resulte interesante y que seguiremos trabajando en clase. ¡Mucho ánimo!